Bueno, Hernán, muchas gracias por estar acá, por esta conversación. Vimos publicado un informe, un estudio que hicieron recientemente que nos pareció muy original, muy llamativo en un punto y algo que, bueno, se está tratando de abordar desde distintos lugares, ¿no? Esta relación de los jóvenes puntualmente, las redes sociales, el universo digital. Uno se ve tentado a compararlo también con lo analógico, con lo presencial, con lo físico, con lo territorial, pero me pareció interesante las cuestiones que preguntaron. Primero, para ponernos al tanto un poco, cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué hablamos? Y el estudio, ¿cuál fue, digamos, la metodología que utilizaron? Bien, gracias Cali por invitarme a participar de este programa. Efectivamente, sí, este es un estudio que trata sobre las juventudes, jóvenes adultos en particular, entre 18 y 35 años. Decidimos abordar a ese segmento amplio, que a su vez subdividimos en un primer segmento de 18 a 24 años y otro de 25 a 35, porque encontramos diferencias interesantes ahí, ¿no? Generacionales. Y este primer informe que acabamos de difundir es parte de un esquema de 3 informes que estamos realizando durante el año. Este primero trata sobre la relación de los jóvenes con las redes sociales. El segundo, que estaremos publicando en unos meses, va a abordar el tema del trabajo, la relación con el sistema productivo y la inteligencia artificial. Y el último informe tiene que ver con la relación de las juventudes con el sistema democrático. Está muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a esos informes. Sobre todo, indagar un poco porque, bueno, desde la consultoría política y demás siempre se trata de ver, bueno, en qué están pensando, cómo se relacionan, dónde pasan el tiempo y cómo interactúan, cómo se informan también ese segmento, ¿no? Que además en la Argentina, no sé si en otros lugares es igual, a nivel padrón electoral es un porcentual importantísimo y muchas veces no se sabe cómo interactuar o cómo llegarle a ese público. Sí, efectivamente decidimos apuntar a este segmento, Cali, porque justamente, bueno, yo ya tengo 50 años, tengo hijos jóvenes a quienes trato de comprender continuamente porque las diferencias generacionales son importantes. Te preguntás, ¿por qué mirás lo que estás mirando, no? Eso a uno le pasa. Claro, bueno, uno siempre hay algo ahí personal, ¿no? Y especialmente en un mundo como el actual, donde los cambios son la regla y la estabilidad es la excepción, ¿no? Venimos de un mundo del siglo XX donde después de la Segunda Guerra Mundial gozó la humanidad de un tiempo de relativa estabilidad, donde más o menos uno podía prever qué iba a suceder 10, 20 años hacia adelante. Y hoy estamos en un mundo muy distinto, donde el desarrollo tecnológico es exponencial. Todos los días nos desayunamos con nuevos avances que ponen cuestionan no solo el modo en que vivimos, sino el modo en que pensamos, sentimos y nos relacionamos. Uh-huh. Entonces creemos que es clave poder no solo entender, sino esencialmente dialogar con las juventudes, que muchas veces se las encasilla, ¿no? En ciertos lugares. Uno muy típico es el de la apatía, ¿no? Claro. Bueno, son apáticos, no quieren cambiar el mundo como queríamos nosotros, que tomábamos las armas y comprometerse. Y creíamos en las revoluciones y las grandes utopías, ¿no? Los jóvenes de hoy viven en otro mundo. Y entonces nos parece clave entenderlos también para poder dejarles las herramientas o colaborar con ellos, porque la verdad es que el mundo es ahora más de ellos que nuestro. Sí, y uno se sorprende, me pasó a mí, digamos, por ahí, capaz, no sé si a ustedes también, con las respuestas, con los resultados que se van encontrando, porque uno imaginaría que el universo digital es el universo que le es natural, que le es, digamos, amigable, y vamos a adentrarnos un poco, pero uno se encuentra con que no es que la pasan del todo bien, digamos, también tiene sus cuestiones. Me gustó mucho el título
esto de amor tóxico, digamos, o de amor y odio también, ¿no? Como bueno, les gusta, se encuentra placer, pero también una serie de dificultades. Por ejemplo, algunas cosas que ustedes señalaban. Los porcentajes de jóvenes que quieren abandonar o por lo menos aminorar un poco la cantidad de horas que pasan con distintas redes sociales, distintas plataformas, y no pueden y vuelven. Situaciones de agotamiento emocional, de problemas, algunos problemas mentales que se encuentran, agotamiento, fatiga, digamos, una serie de cuestiones que uno dice, bueno, nada, parece lo deseado, como que es lo que se quiere, pero bueno, se encuentran con estas situaciones, ¿no? Sí, justamente hoy escribía sobre este tema y titulaba inicialmente la nota que escribí Un pie en la tierra y otro en la nube, ¿no? Porque a pesar de que nacieron en un mundo digital, viven en conflicto, en cierto sentido, entre el mundo digital y el mundo analógico. Y es interesante porque, bueno, lo que vimos es que las redes cumplen distintas funciones, ¿no? En primer lugar, utilizan las redes para entretenerse. En segundo lugar, para informarse. En tercer lugar, para relacionarse con otros. Y por último, para trabajar. Obviamente depende de cada usuario. Puede cambiar el orden. Pero más allá de esta relación que tienen con las redes no dejan de ser un lugar donde se configuran identidades. Y en ese sentido, una de las observaciones más interesantes es cómo las redes se han transformado en este territorio donde se configura la identidad de cada uno y donde no tener redes sociales es no estar participando de este sistema de flujo constante de datos. Y bueno, tal es así que uno de los participantes en uno de los grupos focales nos dijo, bueno, yo si me encuentro a alguien y no tiene una cuenta de Instagram, sospecho de esa persona, desconfío de esa persona. Es muy fuerte, ¿no?, que alguien te diga eso. Como una cierta opacidad, ¿no? Como alguien como que está, claro, por algún motivo está ausente de esa conversación. O como que está ocultando lugar. Algo, ¿no? O sea, sí, no tener una red social es ocultarse. Claro, esconderse. De la sociedad. Algo muy extraño para nosotros que venimos de... Sí, uno podría decir preservarse también, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, y voy a esto que mencionabas al principio, ¿no? La razón por la que titulamos a este estudio Amor, una relación tóxica, es porque en los grupos focales, y para la audiencia que no sabe lo que es un grupo focal, es una reunión, un lugar donde reunimos en una mesa entre 8 y 10 personas para conversar sobre un tema específico, por eso se llama grupo cualitativo, focal, ¿no? Claro, se llama focal porque enfocamos en un tema. En este caso, enfocamos en las redes sociales, y lo primero que le preguntábamos era, bueno, si tuvieras que describir con una palabra o una frase breve cómo es tu relación con las redes sociales, ¿cuál sería esa palabra, cuál sería esa frase? Y lo que más escuchábamos era esto de tóxico. Inmediatamente surgía espontáneamente de los jóvenes la palabra tóxico. Una palabra que estamos acostumbrados a escuchar ahora porque es una palabra que se utiliza mucho para describir una relación. Relaciones, ¿no? Claro, relaciones de pareja, relaciones... ¿sí? Totalmente, pero relaciones negativas, ¿no? Porque es una relación de dependencia en la que ocurre cierta violencia. Y bueno, en este sentido, y volviendo otra vez a tu pregunta inicial, bueno, Foucault describía las relaciones en los años 70, las relaciones de poder, y decía ciertamente que no puede haber una relación de poder donde todo sea negativo. O sea, siempre en una relación de poder hay alguna resistencia o alguna producción positiva que hace que se sostenga esa relación. Sí. Y entonces, en ese sentido, lo que encontramos es que los jóvenes valoran muchas cosas de las redes sociales. En primer lugar, y a partir, por ejemplo, de la pandemia, las redes sociales constituyeron un lugar donde estaba permitido circular, mientras que en el mundo físico estaba vedada la circulación. Por otro lado, es un lugar donde también
encontraron un lugar que facilita el trabajo. Entonces es un lugar que también, tiene cosas positivas desde ese lugar. Es un lugar donde pueden generar nuevas relaciones, informarse, entretenerse, y todo eso hace que ellos se sientan seducidos por este espacio y este lugar que ofrecen las plataformas. Pero por otro lado, sí, hay de esas relaciones de abuso, de bullying, de acosos, incluso de ansiedad, ¿no? De agotamiento y de, digamos, sin ir a otros casos así por ahí más dramáticos, como puede ser el tema del bullying o el tema del acoso, otro tipo de sensaciones también, e incluso de vicio, ¿no? De que se le transforma en algo que quieren salir y no pueden, ¿no? Bueno, adicción. Exacto. Cuando les preguntamos por qué sentían que esta relación era tóxica, surgían estas cosas, ¿no? Bueno, muchos han sido víctimas de bullying, muchos han sido víctimas de distintas formas de acoso, de cancelación, y en particular, y esto me parece súper importante como hallazgo y como es el hecho de que las mujeres son por lejos quienes más sufren estas prácticas. Te iba a preguntar eso. No todo es lo mismo. Uno habla de las redes sociales en general, pero no todas son iguales y no todas impactan de la misma forma en hombres y mujeres, ¿no? Bueno, las mujeres, por ejemplo, usan más TikTok que los hombres usan más ex Twitter, que las mujeres, pero la diferencia entre el porcentaje de mujeres que ha sufrido bullying, por ejemplo, o, ni hablar, acoso sexual, es fenomenal. O sea, tenés que el 36% de las mujeres han sufrido acoso sexual en las redes sociales contra un 3% de los hombres, ¿no? Y en el caso de bullying no es tan grande la diferencia, pero también es notoria. Y esto hace que también las mujeres no encuentren en las redes un lugar tan seguro como los hombres. Para los hombres las redes no tienen un impacto tan importante en su salud mental, no son mucho más confiados de los datos propios que circulan en las redes y de cómo se utilizan esos datos, mientras que las mujeres son más desconfiadas. Uh-huh. Y ahí ustedes establecían un ranking, bueno, de las redes más usadas. Pero también me llama la atención esto, por ejemplo, en algún sentido TikTok estaba como tercera, ¿no? Bueno, hay que ver las diferencias entre si se usan para entretenerse, para informarse o para qué. Pero la que más adicción genera, digamos, la que más tiempo se está, o sea, que no la use tanta gente no quiere decir que, digamos, no esté generando una adicción ahí importante. Sí, ahí tenemos nosotros este estudio que hicimos junto a Enter Comunicación. Ellos nos permitieron entender un poco más la parte de digital, y ahí lo que observamos es que no podemos ver cuántas veces uno abre la aplicación, pero sí podemos ver cuánto tiempo invierten en cada aplicación. Claro. Y ahí el promedio que se invierte en TikTok es el más alto, ¿no? 18 minutos cada vez que abren TikTok. Capaz que lo abren, 20 veces en el día, sí, 30, no sabemos, pero cada vez que lo abren es donde más permanecen. Sí, yo suelo escuchar, ustedes lo han hecho más científicamente, digamos, ellos mismos reconocen la adicción que genera el video de TikTok, por ejemplo, ¿no? Sí, reconocen, son conscientes, y por eso es que describen también la relación como tóxica. Y vos mencionabas antes, ¿no? Agotamiento, ansiedad, dificultad para concentrarse, los problemas que se generan a partir de la comparación con otros son los principales problemas que se sufren en las redes. Sí, y aparece también lo de la apatía, ¿no? En estos momentos en la Argentina nos estamos preguntando mucho, no sé si pasa en otros lugares también, la apatía electoral, ¿no? Que seguramente tiene que ver con otra cantidad de variables y demás. Hay que ver qué le pasan a los jóvenes y dice, bueno, ¿por qué no está yendo la gente a votar? En Argentina es obligatorio y los porcentajes son bajos en lo que muestra la tendencia histórica.
algunos prefieren dar vuelta la pregunta, ¿por qué iría a votar? ¿No? O sea, ¿qué incentivos hay para ir a votar? Bueno, cuando venimos de cierta decepción, desilusión, incertidumbre, desencanto y una serie de emociones parecidas a las que estás describiendo que le pasa también a los jóvenes, ¿no? Yo creo que das con la tecla ahí, Cali, respecto de invertir la pregunta, ¿no? ¿Por qué ir a votar? Y creo que ahí está la respuesta, ¿no? Hoy por hoy no, los jóvenes... hay dos cuestiones para mí muy importantes. Más allá de lo que los políticos proponen, que si hoy nosotros vemos estamos en pleno proceso electoral, bueno, en Argentina medio como que vivimos en proceso electoral, y si uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las principales ideas que se están discutiendo en este proceso electoral? Creo que no podrías mencionar ninguna. Y entonces eso quita un incentivo para votar, claro. ¿no? Digamos, ¿qué es ¿Qué va a cambiar? ¿qué es lo que está en juego? Sí. Porque esa es la pregunta de cualquier dirigente político que va hacia una elección, se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? Sí. Y además, ¿quiénes, no? ¿Y quiénes? Porque otra vez, digo, vamos a ir el 7 de septiembre, bueno, yo voto en la provincia de Buenos Aires, a votar, y me voy a encontrar, primero que me voy a encontrar nuevamente con una boleta de papel, que va a tener una lista enorme de candidatos que no conozco, no sé lo que piensan, no sé lo que proponen, no sé cuál es su experiencia, no sé nada acerca de ellos. Entonces que bueno, que el voto sea obligatorio no es un incentivo, mucho menos aún cuando no hay consecuencias para no ir a votar, y creo que esa es la principal razón. Y por otro lado hay una cuestión, y ya que estamos hablando y vinculándolo al mundo de las redes sociales, el mundo de todos nosotros, pero en particular de los jóvenes, transcurre mucho en el mundo digital. Y ese mundo digital, si lo entendemos como un territorio, es un territorio que es muy distinto al territorio físico, material, tangible en el que estamos inmersos ahora, ¿no? Este es un mundo que tiene límites, estamos entre paredes, hay una puerta que tengo que traspasar. El país, el Estado-nación, tiene fronteras, tiene instituciones. El mundo digital no tiene nada de esto. Y sin embargo, el promedio de utilización de las redes sociales es 4 horas. Claro. O sea, 4 horas de las 16 que estamos despiertos, invertimos en este mundo que no tiene gobierno, que no tiene reglas, que no tiene... Y sin embargo, cada vez influye más en nuestra vida. No obstante, no hay nadie a quien podamos nosotros acudir, por lo menos en el mundo de la política, para ayudarnos a transitar en este otro territorio. Y por último, y cierro con esto, perdón si me estoy extendiendo, No. Creo que la política no está abordando estos temas. Continuamente nos vemos interpelados por estos nuevos avances tecnológicos que amenazan nuestra forma de vida, que nos dicen que no va a haber trabajo, que el mundo está cambiando a una velocidad inusitada y muy vertiginosa, y la política parece que esto no está enterada, como ¿no? La política siempre llega tarde a esto, digamos, sobre todo con los avances tecnológicos y demás. La ciudadanía se los apropia, ni hablar los jóvenes, en este caso que estamos hablando de las redes sociales y demás, y la política después intenta incidir en esa conversación o en esas formas de relacionamiento y demás, y lo hace tarde, mal, digamos, con un montón de errores, forzado, digamos, intentando encontrar no sé, metodologías y demás que no funcionan, ¿no? Y ya después los chicos van cambiando y van mutando y siempre se va como llegando tarde a ese ecosistema mediático digital, si se quiere. Bueno, una cosa que pasó que fue muy determinante fue la pandemia. Claro. ¿No? En la pandemia las plataformas se convirtieron en una solución, no solo para el encierro, sino para el sustento. Muchas personas que perdieron su trabajo, se quedaron sin su fuente de ingreso, encontraron en las plataformas una solución, y
un gran sector de la política todavía cree que tiene que luchar contra estas plataformas en vez de ver de qué manera puede aprovecharlas, Claro. digamos, ¿no? La uberización, Claro. digamos, de la sociedad. Bueno, si no querés que haya Uber o que un maestro que tiene 2, 3 cargos tenga que además manejar un Uber, bueno, preocupate por mejorar las condiciones laborales de ese docente. Ahora, lo que se observa también a partir del estudio es, digamos, uno acostumbrado a la consultoría política, porque también existía una fantasía en determinados dirigentes de, bueno, ahora es todo digital, tengo que estar en las redes, tengo que estar en el universo digital, que yo abandonando el territorio físico, ¿no? Porque abandonando el territorio físico, el cara a cara, la conversación. Y no, es todo, nada reemplaza a nada. El consejo es ese, digamos, o sea, hay que convivir en esa cuestión más anfibia, ¿no? De lo físico y lo digital. No es que una cosa. Aunque hay dirigentes que sí han crecido. En Argentina tenemos el caso Milei, digamos, que es más complejo también porque el panelismo televisivo es producto más televisivo y después las redes sociales o TikTok, digamos, cosas que le funcionaron bien, pero genera la fantasía de, bueno, ¿qué es eso? Y con eso alcanza. No recorrió ninguna provincia y con eso fue presidente. Bueno, nada, lo que le funcionó a él, pero digamos, no es así, otros usan otra forma, ¿no? Ahora, los chicos también, uno tiende a encasillarlo, bueno, viven en las redes, habitan solamente lo digital, y por lo que vos decís y por lo que se prende el estudio, ellos también tienen esa dicotomía o esa situación de querer salirse, de por ahí cansarse y buscar otra forma de relacionamiento, digamos, no es todo una cosa u otra, ¿no? No, bueno, por eso es que hay... digamos, estamos continuamente transitando entre estos dos mundos. Ellos también, hay algo obviamente de lo sensorial, de lo experimental que uno atraviesa en el mundo analógico, físico y material que no encuentra eco en lo digital. Respecto de lo que mencionabas de la política, a partir de Facebook y del auge de Facebook, que fue la primera red social importante, toda la política y masiva, ¿no? se volcó. Creo que sigue siendo, digamos... Sí, sigue siendo la red social más importante. Muchos ya no la usan tanto, pero la masividad que tiene es... Y en los años 2000, bueno, los políticos empezaron a volcarse hacia las redes sociales, todos armaron sus cuentas y empezaron a comprar seguidores. Y la verdad es que hay muy pocos que dominan la dinámica, la lógica que tienen las redes. Se utilizan básicamente, por lo general, son manejadas por personas que vienen de la prensa, la prensa tradicional, y creen que le pueden imprimir la misma lógica que traen de la prensa a los medios digitales. Y la verdad es que es una lógica totalmente distinta, una lógica que demanda interacción, que permite, por suerte, la interacción, que permite la participación, que hay un ida y vuelta ahí que tiene que suceder, que también permite la personalización, y creo que en ese sentido Milei es muy efectivo. Muchos lo critican, y con razón también, porque invierte muchas horas en las redes sociales. No obstante, es un canal de comunicación directa. Claro. Y entonces cuando el Milei toma el tweet de un ciudadano ignoto y lo replica en sus stories o donde sea, bueno, está demostrando que está escuchando a un tipo cualquiera. Y eso creo que es positivo, digamos, ¿no? Es un canal directo para un presidente que se comunica directamente con la ciudadanía. Entonces, me parece que hay cosas muy positivas, me parece que los medios digitales permiten, bueno, que hoy estemos acá y que tengas tu propio programa y que puedas difundirlo sin necesidad de pasar por intermediarios o grandes empresas que dominan el ciberespacio también, porque también la lógica de los medios tradicionales se está un poquito, ¿no? replicando en los medios digitales.
Pero hay una opción, hay posibilidades de expresión y creo que deben ser aprovechadas. Contanos un poco, no hace falta que te acuerdes los datos exactos, pero bueno, ¿para qué se usan las distintas redes sociales, ¿no? Y esta segmentación entre hombres y mujeres, digamos, ¿para qué se usa más X, Instagram, TikTok, digamos, cuáles son los usos que le encuentran los jóvenes a esta? Bueno, TikTok es utilizado un poco más por las mujeres que por los hombres. En particular para entretenerse. Ocio, entretenerse. Pero también hemos notado que hubo una migración de YouTube a TikTok con lo que tiene que ver con los videos cortos. Uh-huh. O sea, antes buscabas una receta en YouTube, ahora la buscas en TikTok. Y a YouTube vas más para una entrevista larga, uh-huh, para una película, un documental, para productos más largos, mientras que TikTok es para productos más chicos. También, y esto es una suposición, creo que es muy posible que las mujeres utilicen más TikTok porque lo usan mientras hacen otras cosas. Sabemos que las mujeres son más multitasking que los hombres. Los hombres utilizan más la red X, principalmente para informarse, bastante más que las mujeres, que son más resistentes a X. También convengamos que X se ha vuelto una... Más dura, ¿no? Una red más... Sí, una red donde vale todo. Y claro, esto también te lo dicen ellos, ¿no? Bueno, en X vale todo, ¿no? Mientras que Instagram y Facebook son redes donde uno tiene que cuidarse un poco más. No solo porque hay posibilidades de ser cancelado por los, o censurado por las propias redes sociales que no permiten ciertas cosas, sino además porque, bueno, tenemos nuestro grupo de amigos más íntimo, ¿no? Son redes más íntimas, mientras que X y TikTok son redes más masivas. Uh-huh. Y también preguntaron ahí por los grandes líderes tecnológicos de estos multimillonarios, digamos, los que hoy un poco llevan la delantera a nivel global. Me refiero a Zuckerberg, a Elon Musk, a, bueno, en el caso argentino de Galperín. ¿Qué imágenes hay entre los jóvenes de estos referentes, ¿no? De algún forma, los dueños de las plataformas. Sí, aprovechamos el estudio para como vos bien decís, Cali, preguntar qué imagen tenían de estos referentes tecnológicos y nos sorprendió ver que tienen una muy buena imagen. Tanto los cuatro que mencionaste, Elon Musk como Mark Zuckerberg. Sí, Elon Musk creo que es que mejor imagen, ¿no? Sí, tiene una imagen superior. Todos tienen imagen superior al 50%, más o menos, están todos más o menos ahí. Incluso Galperín. Lo llamativo de esto, otra vez, Cali, es la diferencia de género. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que es el más notorio, el 62% de los varones tiene una imagen positiva de Donald Trump contra el 31% de las mujeres. Uh-huh. O sea, el doble de hombres tiene una imagen positiva de Trump que las mujeres. Este patrón se observa en todos los demás, no con tanta diferencia, pero también son mucho más los varones que tienen imagen positiva de Elon Musk, el dueño de Tesla y de X, sí, o de Mark Zuckerberg, o de Marcos Galperín. Que por ahí a Zuckerberg no lo conocen tanto, ¿no? Raro, digamos, como Elon Musk, bueno, es como el momento de Elon Musk, ahora sobre todo en Argentina, es como, bueno, sí, el vínculo con Milei. Por ahí se entiende también por qué Milei se pega, ¿no? Porque, digamos, goza de buena... Bueno, además de estilos parecidos y demás, goza de buena imagen entre los jóvenes, ¿no? Como vos decís, tiene un estilo parecido. Mark Zuckerberg es un poquito más bajo su perfil, especialmente en Argentina. Milei decidió entablar una conversación, una relación más estrecha con Elon Musk. Lo que vemos es que lo que comparten todos estos líderes tecnológicos, incluso con Javier Milei, es un liderazgo más agresivo, más verticalista y una agenda antifeminista. Y eso creo que es un factor importante, diferencial muy grande, porque, y esto es algo que se está dando no solo en Argentina, sino en Estados Unidos y en Europa también, que hay los varones, digamos, se sienten
¿cómo decirlo? Amenazados, desplazados, cuestionados por el movimiento feminista que cobró fuerza en los últimos años, y estos líderes apelan un poco a ese orgullo dañado de los varones y lo tratan de remediar, digamos, a los golpes, diríamos, ¿no? Reivindicando una masculinidad bastante arcaica, digamos, por decirlo de algún modo. Y con lo de Galperín, no sé si lo han estudiado, a mí la primera apreciación que me surgía, que está por abajo de estos otros que mencionabas, aunque tiene también un reconocimiento, es bueno, es autóctono, es argentino, es empresario, el empresario argentino no goza de tanta buena imagen, y los otros son como esas personas, digamos, exitosas del mundo y demás, ¿no? Sí, entonces, también Galperín empezó a caer, digamos, en imagen cuando empezó a participar un poco más en política, ¿no? Claro, y es sí. una persona bastante activa en Twitter. Pese que a uno, y los jóvenes más que nada, usan las herramientas que él es el dueño, ¿no? Digamos, Sí. para pagar, para relacionarse, para un montón de cosas. Exacto. Sí. Y otra cosa que preguntamos en este estudio relacionado con esto es, bueno, les preguntamos a los jóvenes si creían que las empresas de tecnología, dueñas de estas plataformas, tienen demasiado poder sobre lo que ellos opinan, o piensan o sienten. Y el 60% de los jóvenes nos dijo que sí. O sea que hay una autoconciencia de que, digamos, de que tienen incidencia en lo que piensan o en sus comportamientos. Exacto. Y después le preguntamos, bueno, ¿y creen que deberían ser reguladas por el Estado estas empresas? Bueno, ahí entran las dudas. Ahí sí, no, ahí entra, no es, y ahí creo que vi lo de la apatía también. Ahí entra, y bueno, no va a tener efecto, digamos, si el Estado interviene, si se regula, qué sé yo, tengo poca expectativa que eso cambie algo, ¿no? Claro, ahí cuando preguntas, bueno, ¿crees que el Estado tiene poder para regular estas empresas tecnológicas? Bueno, el 40% nada más cree que sí, y ahí es donde vemos el alineamiento ideológico, la famosa grieta que llamamos acá en Argentina. Los votantes de Milei no creen que haya que regularlas. El 40% de las personas que nos responde que sí, el Estado tiene poder para regularlas y debieran ser reguladas, el 80% de esas personas son personas que votan a la oposición, digamos, al peronismo en particular. Sí. Pero no deja de llamar la atención como, pese al uso y pese a que les gusta usarla y demás, reconocen que, digamos, por intermedio de los algoritmos, de la Big Data, del conocimiento de los datos que tienen esos dueños de las plataformas, en cierta medida dominan su accionar y su pensamiento en un punto, ¿no? Sí, hay una conciencia hasta ahí nomás, te diría. O sea, son conscientes de que las redes sociales son adictivas, son conscientes de que les generan ansiedades, de que les obstaculizan su capacidad para concentrarse, para enfocarse en cosas que quieren hacer. Vos mencionabas antes otra pregunta que hicimos, que fue, bueno, ¿cuántos de ustedes eliminaron alguna vez a una de estas redes sociales, pero la volvieron a instalar? Bueno, el 55% de los jóvenes eliminó una red social por saturación, y el 40% la eliminó pero la volvió a instalar. No pudieron salirse. O sea, es realmente la actitud, ¿no? de una persona adicta, que no puede dejar algo que sabe que está siendo perjudicial, en este caso, para su salud mental. Uh-huh. Y una cosita más, sí. perdona, Cali, que quería destacar, que es que en los últimos años nosotros hacemos trabajo de investigación para distintos sectores, sí, y distintas razones, digamos, pero bueno, trabajamos mucho con intendentes, y nos ha llamado mucho la atención que cuando les preguntás, bueno, ¿qué le falta al municipio, por ejemplo? Sí. Nos dicen servicio de salud mental. Jóvenes, incluso que nunca han ido a un psicólogo, pero que te dicen, no por mí, claro, tengo amigos que necesitan. Claro. Sí, sí. O sea, sabemos cómo interpretar eso, ¿no? Y nos llama la atención porque, bueno, es
servicio que los municipios es un servicio público, Claro. muy poco, es Sí, muy caro, digamos, pero bueno, hay una demanda. Claro. Sí, bastante Que poco tiene que ver con estimulado. esta conciencia. Y si uno quisiera hacer doble clic, no sé si lo han preguntado o han indagado sobre eso, sobre esa buena imagen que tienen estos dueños de las plataformas, Elon Musk, Zuckerberg y demás. Hay ahí como un ideal de un clima de época también, un rasgo de época que tiene que ver con el individualismo, con el ligado a el individuo empresario o emprendedor exitoso, munido de la tecnología, puedo tener éxito por las mías, digamos, cómo una persona logró montar un imperio a partir de ser un empresario tecnológico, ¿no? Que arrancó inventando algo. Esa fantasía, digamos, de De superación. de superación personal, digamos, ¿no? Sí, hay. ¿Está eso presente, digamos, por qué se lo mira de esa forma? Sí, viene por ahí, viene por ver en estas personas ejemplos de superación personal, de enriquecimiento, ¿no? Porque Claro. son las personas más ricas del planeta, son personas que tienen más poder que cualquier estado. Hoy por hoy, Sí. Elon Musk tiene más dinero él que todo el que podemos generar todos los Sí. argentinos juntos en muchos años. Mm. Entonces hay una cuestión ahí de admiración que tiene que ver con la acumulación material, económica. También, por supuesto, que esto vibra mucho en el relato del sueño americano, Claro, que sí. nosotros adoptamos, ¿no? Que no hace Que falta ser un trabajador. No hay que ser directamente cualquier un trabajador individuo, tradicional y demás. cualquiera puede. Claro. Cualquiera puede. Lo que obviamente queda oculto de la mayoría es que tanto Elon Musk como Mark Zuckerberg pudieron porque hay una infraestructura Sí. que el Estado ha brindado, en el caso de Elon Musk, montones de subsidios. Sí. Del Y que son gobierno de Estados algunos nada Unidos. más, ¿no? Es como, digamos, lo que logran eso, ¿no? Digamos, Además de de que tantos intentos fallidos. de que son una minoría, pero sí hay mucho de eso. Ujú. Y después también, bueno, se preguntó mucho por estos referentes, que me pareció muy interesante porque que son los canales de streamer que surgieron, que surgieron como ciertas referencias, incluso referencias que uno lo podría encasillar o no con ciertos sectores políticos. Ujú. Tanto que en Argentina se pensó mucho si hoy la forma, digamos, con la crisis de los partidos políticos, de representación y demás, si no son esos los espacios de donde van a salir los próximos dirigentes, esa forma, digamos, distinta de comunicarse, de relacionarse y demás, de transmitir ciertas ideas. Entonces ahí indagaron un poco, bueno, cuáles son esas audiencias también, ¿no? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué audiencias tienen los que votaron a uno o a otros? El seguimiento que hacen. Uno está acostumbrado a ver ahora, hay como una transversalidad, como un entrecruzamiento de invitados. Empezaron a explorar en eso, digamos, de invitar al que piensa distinto, ¿no? Ahí también llevan algo nuevo con respecto a los medios tradicionales. Varias cosas me llaman la atención. Como uno piensa que son personajes muy conocidos y en realidad actúan en ciertas comunidades, ¿no? Esta cosa de burbujas, públicos, audiencias importantes, pero que por ahí no se tocan con otras, y gente que desconoce de la existencia de esos referentes, que no todos los que los siguen piensan de la misma forma. ¿Qué cuestiones pudieron observar ahí? ¿Alguno te llamó más la atención que otro? Lo de Rebor, bueno, qué sé yo, marcaban por ahí, para los que no conocen, son canales como que tienen mucha penetración en el público joven. Algunos no tanto, digamos, el caso de Rebor no tanto, hay adultos, digamos, que lo miran, que escuchan sus editoriales, que les gusta su estilo. Otros, en el caso del dueño de Olga, de Miguel Granados, que ustedes marcaban como más neutralidad, ¿no? Como que es un público más homogéneo y no tan sesgado, si se quiere. Pero los niveles de conocimiento son altos también, digamos. Y no todos los que, o sea, el Gelatina de Pepe Rosenblatt, que uno dice, bueno, son todos peronistas. Bueno, no es así, ¿no? No sé qué cosas le llamó a ustedes. Bueno, en el caso de Pedro Rosenblatt, tiene una audiencia relativamente transversal,
como vos bien decías, no solo lo escuchan los peronistas, digamos, aunque tiene obviamente mucha más llegada. El 66% de las personas que votaron a Massa, digamos, tienen una imagen positiva de Pedro Rosenblatt, lo cual por supuesto lo convierte en un cuadro interesante para la política, porque además tiene un altísimo nivel de conocimiento. Creo que básicamente todos los jóvenes lo conocen, salvo un porcentaje, 8 de cada 10 creo que lo conoce a Pedro Rosenblatt. No, 7 de cada 10. Ahí sería la envidia de muchos políticos tradicionales. Claro, a nivel nacional estamos hablando, ¿no? Y con una imagen positiva de 34%, una imagen negativa más o menos igual. Es un excelente punto de partida. Y una persona que, como vos bien decís, la imagen positiva es de los votantes de Unión por la Patria, básicamente, pero tiene una imagen negativa, tiene una audiencia que, como vos bien decías, trasciende a ese segmento. No sucede lo mismo con el caso de el Gordo Dan, por ejemplo. El Gordo Dan, vamos a decirlo, es como... Él mismo se autodefinió, brazo armado libertario, armado en el sentido, dijo, bueno, de lo tecnológico, de cosas, no de las armas, sí. Pero que muy fundamentalista, ¿no? De libertario. Sí, un estilo también muy parecido al de Milei, muy agresivo. Y bueno, las mujeres, otra vez, es un público principalmente masculino, el de Gordo Dan, mientras que el público de Rosenblatt es más femenino. Bueno, eso se debe también a que son... Sí, el Gordo Dan y su equipo, digamos, hacen gala de ese machismo, ¿no? O sea, sus canciones... el modelo vertical, masculino por un lado, y el de Rosenblatt, sexual, que es digamos, agresivo, más empático, más horizontal, ¿no? Y en el medio Miguel Granados, que es un streamer que no toma partidos tan claramente, más allá de que uno pueda pensar o darse cuenta de que tiende más para un lado que para otro, y llega a una audiencia mucho más grande. O sea, el más popular, digamos, es hoy por hoy Miguel Granados. Claro. Y después Mariano Pérez. Mariano Pérez, que tiene... La conversación en torno a Mariano Pérez es muy positiva. No tiene mucha conversación negativa, pero eso se debe principalmente a que también, como Gordo Dan, le habla a un segmento muy circunscripto de Ustedes, digamos, en el estudio, que hoy hablabas de los grupos focales y yo, pero también la conversación que se da en el universo digital, ¿no? Digamos, indagaron un poco, digamos... Claro, por un lado preguntamos a través de la encuesta a las personas directamente, bueno, ¿qué imagen tenés de este streamer o de este personaje? Y por el otro lado, a través de la escucha de medios digitales, analizamos las conversaciones que se dan en torno a esta figura. O sea, cuando alguien escribe se refiere el Gordo Dan o está hablando de una conversación sobre el Gordo Dan, bueno, esa conversación ¿es positiva o es negativa? Y bueno, hay forma con los algoritmos de determinar si se trata de algo positivo o algo negativo. Siempre hay margen de error, ¿no? En todo esto entendamos que es estadístico, es probabilístico, siempre hay margen de error, pero a nosotros siempre lo que nos interesa, porque a los analistas de opinión pública siempre se nos presiona mucho por darle en la tecla y por la precisión en el dato electoral. Y la verdad es que más allá de esa precisión y esa exactitud, a nosotros lo que nos parece siempre importante es entender las tendencias. Sí, en este caso más que nada, digamos, acá entender lo que hay ahí, digamos, me parece que es sumamente valioso, ¿no? Sí, además con respecto a las preguntas electorales, Cali, nosotros en un cuestionario, una encuesta, tenemos 40 preguntas, solo una pregunta que hacemos tiene que ver con el futuro, que es ¿a quién vas a votar? Todas las demás son preguntas mucho más concretas, es cómo te sentís, llegás a fin de mes o no, pero digamos, ¿a quién vas a votar? ¿Vos sabés a quién vas a votar en las próximas elecciones? En todo caso podrás saber a qué partido porque estás casado con un partido. Pero si no tenés una fidelidad mucho con un partido... Mucho menos cuando no se conoce la oferta electoral ni nada, ¿no? Y la mayoría de la gente no sabe. La mayoría de la gente está muy ocupada
en su vida diaria, en sacar a los chicos de la escuela, Sí. en ver qué cocinan a la noche, si llegan a fin de mes y en trabajar, ¿no? Ujú. Entonces el tiempo destinado a informarse, a pensar, a debatir, a participar en debates políticos es muy pequeño. Para ir cerrando esta linda, interesante conversación, si es difícil con tantos datos y con tantas variables en juego, pero si tuvieras que, bueno, sintetizar y marcar alguna tendencia, ¿a qué hay que prestar atención y qué ves que está pasando hacia adelante? Digamos, ¿qué hay que tratar de mirar mejor y entender a la luz de los resultados que encontraron? ¿Qué dirías? Yo creo, Cali, que estamos atravesando un periodo de crisis institucional. Siempre uno atraviesa distintas crisis, ¿no? Sí. Y la palabra crisis nos encanta, pero bueno, lo cierto es que estamos siempre atravesando crisis, superando distintos obstáculos, y creo que en este momento hay una crisis institucional, hay una desconfianza muy grande por las instituciones. Creo que la respuesta a esta crisis probablemente no venga de las propias instituciones, que parecen incapaces de transformarse a sí mismas, y creo que tenemos que ver por dónde viene esa... Porque la necesidad de intermediación sigue existiendo, o sea, necesitamos formas colectivas de tomar ciertas decisiones que nos afectan a todos como conjunto, como comunidad, a pesar de que estamos cada vez más fragmentados Sí. en pequeños grupos y tribus, Sálvese quien pueda, ¿no? sí. Pero a pesar de eso sigue habiendo una necesidad de intermediación. Si el Estado, tal como lo conocemos, no es capaz y no, Sí, y si no no pasa por los demuestra... partidos políticos y si no pasa por las formas que conocíamos. Van a surgir Acá. otras opciones, van a surgir otros intermediarios, otras formas institucionales o no de resolver las diferencias en la sociedad, y creo que hay que estar atentos a eso, a ver cómo podemos participar para que esta solución sea una solución justa y de acuerdo a nuestros principios y valores. Buenísimo, Hernán. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Y los otros estudios para cuándo lo tienen pensado? Y Digamos? para fin de año Claro. esperamos tener el próximo. El próximo Así estudio. que Bueno, habrá tiempo para conversar entonces. Muchas gracias. un gusto, Cali.